Diana Morales. Y nos tocó el tema de MRU. El MRU es un movimiento en línea recta con velocidad constante. Es decir, el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ya haciendo los cálculos, vamos a calcular la distancia sobre el tiempo, que son 10 metros sobre 13.19 segundos que hizo al caminar. Y esto nos da como resultado 0.75 metros sobre segundo. Bueno, y ahorita lo que les voy a explicar es cómo sacar los cálculos de MRU. Y para esto vamos a empezar a calcular los metros por segundo. Y para hacer esto primero vamos a poner lo que vamos a calcular. Va a ser calcular los metros por segundo. Bueno, ya que sabemos bien que vamos a calcular, vamos a poner los datos. Y los datos que tenemos son la distancia y el tiempo. De distancia, mi compañera recorrió 10 metros y el tiempo que se tardó en recorrerlo fueron 13.19 segundos. Y bueno, ahora ya que tenemos los datos ya podemos empezar con la fórmula. Y para esto vamos a utilizar esta pequeña formulita que es distancia sobre tiempo. Y pues aquí ya es mucho más fácil porque ya tenemos los datos de la distancia y el tiempo. Ya solo toca acomodarlo y sacar los cálculos con la calculadora. Entonces, la distancia son 10 metros y el tiempo son 13.19 segundos. Entonces, ya que tenemos esto, ahora toca con la calculadora sacar los datos. Le ponemos los 10 metros entre los 13.19 segundos, nos da como resultado 0.75. Entonces aquí ya le ponemos el resultado 0.75 y juntamos los metros por segundo. Los metros de aquí, los segundos de aquí y ya así podemos sacar los metros por segundo. Y en teoría esos serían todos los cálculos que podemos hacer. Ya tenemos los metros por segundo, los metros, los segundos y pues ya no nos faltaría nada. Y así que esto es todo de los cálculos. Para calcular la distancia, utilizamos la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso sería 0.76 metros por segundo por 13.19 segundos. Eliminamos segundos y nos da como resultado 10 metros. Para graficar en MRU, primero tenemos que poner la gráfica y tenemos que saber en dónde va el tiempo y dónde va la distancia. En este caso, el tiempo va aquí abajo y la distancia va aquí arriba. Bueno, nosotros tenemos nosotros nos dio un total de 0.76 metros por segundos. En este caso es la distancia. ¿Cómo se aplica aquí? Bueno, muy fácil. Iniciamos desde acá y tiene que ser recto. ¿Por qué es recto? Porque es recta porque es MRU. La distancia aumenta de forma lineal ya que la velocidad es constante. Esta es la velocidad, que sería esto. La pendiente de la línea corresponde a la velocidad del objeto, que en este caso es 0.75. ¿Cómo sabemos que es 0.75?
o 76. Bueno, muy fácil. Con la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Suplimos que es distancia 10 metros sobre 13.19 segundos. ¿Qué nos da esto? Bueno, hacemos este que es 10 sobre 13.19. Nos da como resultado esto. Bueno, eso fue MRU. Mi compañera y yo esperamos que le hayan comprendido el tema. El día de hoy les vamos a presentar el tema de MRU. Comenzamos. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRU, es un tipo de movimiento en el que el objeto cambia su velocidad a lo largo de una trayectoria recta con una aceleración constante. A continuación, les voy a presentar sus características clave. Ok, para iniciar las características clave. Trayectoria recta, el objeto se mueve en línea recta con una constante velocidad. Aceleración constante, la velocidad cambia a una tasa constante. Velocidad variable, la velocidad aumenta o disminuye según la condición. Movimiento en una dimensión, solo hay un movimiento en una dirección. Las ecuaciones fundamentales son las siguientes, que a continuación les presentaré el cortito. Las ecuaciones son las siguientes. La ecuación por la velocidad que necesitamos velocidad inicial más tiempo por más aceleración por tiempo. Posición que es la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración es igual a velocidad entre tiempo. La velocidad máxima en ocasiones se ocupa. Es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y distancia recorrida es igual a distancia es igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración final por aceleración por tiempo al cuadrado. Y a continuación les voy a dirá más cosas interesantes. A continuación les voy a decir los tipos de ¿cómo se llama? Los tipos de MRU. Aceleración positiva. El objeto aumenta su velocidad. Esta aceleración positiva es básicamente cada vez que un objeto aumenta su velocidad de poco a poco. La aceleración negativa, el objeto disminuye su velocidad. El objeto en cuestión va acelerando su velocidad constantemente, y eso es lo que hace que la aceleración sea negativa. Y la aceleración constante, que es cuando la aceleración no cambia para nada y se mantiene igual. ¿Okay? Y las fuerzas involucradas son la fuerza de la gravedad, actúa hacia abajo, o sea, así. La fuerza de razonamiento actúa en sentido opuesto al movimiento. La fuerza de impulsión la fuerza de impulsión actúa en la dirección del movimiento. Aplicaciones prácticas, esto lo va a explicar mi compañera Ricardo. Buenas tardes. Esto es para lo que se puede aplicar el tema de MRU. Las aplicaciones prácticas son 5 muy importantes. En ellas está la de transporte, movimiento de vehículos. Esto incluye todos los vehículos que usamos día a día, como el carro, bicicleta, moto, demás. Un ejemplo rápido es una moto a 200 km/h, pero de bulevar y pone los frenos. ¿A qué velocidad se activan los frenos? Es una de las fascinaciones de MRU. Y gracias a MRU y MRU lo podemos saber. Otro de ellos sería deportes, por ejemplo, lanzamiento de gabardina, lanzamiento vertical, carreras de 100 metros planos, o carreras con un salto en valla. Y otro sería ingeniería, como el diseño de máquinas, robots, diseño industrial, que son varias carreras que incluyen la análise MRU y MRU, pero nos basamos en MRU. En física, esta sería el estudio de la gravedad y cómo conocemos el movimiento de ella en los objetos día a día. También otra sería el espacio, el movimiento de cohetes, por ejemplo, de aviones, jets o industria militar, lo cual es muy fundamental en ese caso por armamentista. Y a continuación del gordito les conocerán conceptos relacionados. Son 4. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, velocidad constante.
movimiento circular uniforme, que es MCU, pero ese es un tema para otro día, ¿verdad? Movimiento, el MCU se basa en el movimiento del círculo. Dinámica, el estudio de las fuerzas, obviamente estudiando cada una de las fuerzas y chalala. El aeroespacio, el movimiento de los cohetes cada vez que ascienden, cada vez que bajan, o algo así, alguna de esas cosas. A continuación, mi compañero Ricardo les va a presentar las unidades de medida. Unidades de medida. Estas son 4 que sería de velocidad, sería metros sobre segundo al cuadrado o metros sobre segundo ya sea normal. La otra sería aceleración, la que ahora sí es metros sobre segundo al cuadrado. Distancia, metros, tiempo se toma en cuestión de segundos, no minutos, segundo porque es menor, entonces se puede medir con mayor precisión. A continuación, nivel de recursos educativos. Vean que sacamos la información de este libro, ¿no? Ok, sería Khan Academy. Este es un sitio donde después les mostraremos el link, el URL, y el libro de física y mecánica que están en la biblioteca, se lo busquen, y simuladores de movimiento en línea. Ese es un sitio en internet. Muchas gracias, y nosotros somos el Protector Letal. Tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo aplicarlo en la vida diaria? ¿Qué fórmulas utiliza el tiro vertical? Cuando hablamos de tiro vertical, nos referimos simplemente a cuando vamos a lanzar un objeto con un movimiento de abajo hacia arriba y a este se le está aplicando la gravedad en sentido contrario. No está de más recordar el valor de la gravedad, que como es una constante es 9.8 metros por segundo. Ya que entendemos el concepto, analicemos sus fórmulas, veamos qué podemos hacer con ellas y vamos a ver también cómo podemos aplicar el tiro vertical. Las fórmulas que nos presenta el tiro vertical son estas. La primera siendo altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La segunda es altura es igual a menos velocidad final al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y la tercera y última es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad sobre tiempo. En el tiro vertical, cuando nos referimos a la velocidad final, hablamos del punto más alto al que llega nuestro objeto o cuerpo cuando lo arrojamos. Y este siempre va a ser 0. La velocidad inicial es la fuerza o velocidad con la que lanzamos nuestro objeto hacia arriba. El tiempo es muy fácil. El tiempo se refiere al tiempo que tarda de llegar el objeto o cuerpo desde el lugar donde fue arrojado hasta el lugar donde empieza a caer. La gravedad, ya lo explicamos, es una constante, todos la conocemos, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, este es muy importante porque normalmente usamos tiro vertical para medir alturas. Cuando lo arrojamos, usamos estas fórmulas, dividiendo, multiplicando los datos para sacar la altura de lo que queremos. Ya que conocemos estos conceptos, vamos a ver cómo los podemos aplicar. Buenas tardes, vamos a poner en práctica todo lo que vimos anteriormente. Vamos a calcular la altura del segundo piso de la prepa usando las fórmulas de tiro vertical. Voy a lanzar este trozo de madera. Vamos a medir el tiempo que tarda en subir y tarda en caer. 1, 2, 3. Ahora con la información obtenida, que fueron 1.16 segundos, calcularemos la altura aproximada del edificio. Se lanzó un trozo de madera de manera vertical. Alcanza la velocidad 0 en 1.16 segundos. ¿Cuánta altura alcanzó antes de comenzar a caer? Como datos tenemos el tiempo. El tiempo es igual a 1.16 segundos. La gravedad es una constante y es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No tenemos velocidad inicial y velocidad final. Primeramente vamos a usar la fórmula de velocidad final. No tenemos velocidad final, podemos asumir que es 0. Entonces podemos sustituir, podemos poner en el lugar de la velocidad final, podemos poner velocidad inicial. Y esto va a ser igual a gravedad por tiempo, sustituyendo los tiempos iniciales para
por 1.16. Esto es igual a 11.4 metros sobre segundo. Ya conocemos la velocidad diferencial. Sobre la altura vamos a usar la segunda fórmula del tiro vertical, que es altura es igual a menos velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo nos queda que la altura es igual a menos 14.4 al cuadrado sobre 2 por 9.8, que es la gravedad. Esto nos da como resultado que la altura es igual a 6.63 metros. Ya tendríamos lo que viene siendo la altura aproximada del edificio, que son 6.63 metros. Ahora, se preguntarán por qué en vez de usar velocidad final, que es 0, usamos velocidad inicial. Es porque no podemos usar 0, entonces mejor usamos el otro. Muchas gracias por ver, esto es todo de mi parte. Ay, espero mucho. Ya está. Hola, mi nombre es Carlos Fernando Valadez Barajas y mi compañero Oscar Ricardo Alba Cáceres, y hablaremos de caída libre. Caída libre podemos definirlo como cuando un objeto desde una altura es arrojado o soltado y este cae, y caída libre nos ayuda a identificar lo que es la altura, velocidad del tiempo y distancia. Para este experimento lo que vamos a hacer es lanzar un objeto desde la altura de esa ventana y vamos a cronometrar el tiempo que tarda en caer. Lo que voy a hacer yo es cronometrar el tiempo de este objeto. ¿Ya? Tardó 0.96 segundos. Como siguiente, procederemos con los cálculos necesarios para la caída libre, y para ello usaremos esta fórmula. Donde la altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero ¿para qué nos sirve esta fórmula dentro del tema de caída libre? Como aquí lo mencioné, es para calcular la altura de algo, de algún objeto o de la planta de algún lugar. Para sacar este dato, la altura, primero necesitamos saber con qué velocidad cae la gravedad, cae la fuerza de la gravedad. La gravedad siempre se mantiene constante y es igual a 9.8 metros por segundo. Y el tiempo, bueno, este fue el dato que sacamos al dejar caer el objeto desde la planta del segundo piso del salón. Y este dato sería igual a 0.96 segundos. Después de eso, procedemos con nuestros datos a ponerlos sobre la fórmula. Lo que no tenemos es la altura, pero tenemos la fuerza de gravedad, que es 9.8 metros por segundo, que se multiplica, en este caso por tiempo, que nos salió 0.96 segundos, y todo esto lo dividimos entre 2. Primero la multiplicación de 9.8 por el resultado que nos dé elevar a la 2, 0.96. 0.96 elevado a la 2 nos da un total de altura es igual a 9.8 metros sobre segundo por 0.912 21, perdón, 0.921 sobre 2. Ahora, este término y este lo vamos a multiplicar, dando como resultado 9.031, y eso es lo único que ya para terminar vamos a dividir entre 2, dando como resultado
resultado a la altura del segundo piso, un total de 4.51 metros. Y aquí, al esto ser segundos, se eliminaría con segundos y solamente nos quedaríamos con metro, que vendrá siendo nuestro producto final con nuestros resultados. Dentro del tema de caída libre, hay varias fórmulas aparte de la que nosotros usamos para calcular la altura y para calcular el tiempo. Pero esto se relaciona más a los datos que nosotros tengamos. Si tenemos ciertos datos, nos podemos guiar de alguna otra fórmula que con otros datos no podríamos. Por ejemplo, la primera, teniendo en cuenta que desconocemos la altura, pero sin embargo, tenemos la velocidad inicial, el tiempo, más la gravedad, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundo. Todo esto sería la primera fórmula para sacar la altura, teniendo en cuenta que estos datos ya los tenemos. La siguiente fórmula sería considerando que nosotros sabemos cuál es la velocidad con la que está cayendo este objeto. Esta sería la altura, sería igual a la velocidad final, a la 2, entre 2 de gravedad. Como ya había mencionado, la gravedad siempre es constante y se mantiene a 9.8 metros por segundo. Como tercera fórmula, cuando desconocemos el tiempo, podríamos utilizar esta, en la cual es raíz de 2, o sea, la altura multiplicada por 2 sobre la gravedad, que sabemos que es 9.8. Todo esto para sacar el tiempo. Y por último, si lo que nosotros deseamos es conocer la velocidad con la que este objeto cae, Velocidad final. que sería la velocidad final, sería la velocidad final igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y creo que eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que se haya entendido el tema y eso sería todo. Mi nombre es Héctor Alexis López Lozano, soy de tercero K y vengo a decir lo que es el concepto sobre tiro parabólico, que viene siendo que es un tipo de movimiento que describe un objeto cuando se lanza al aire abajo de influencia de la gravedad y su trayectoria sigue una curva en forma de parábola. Este movimiento es el resultado de dos componentes, uno horizontal y que es uniforme, y otro vertical, donde el objeto experimenta una aceleración constante hacia abajo debido a la gravedad. La velocidad inicial en la dirección horizontal se mantiene constante, mientras que en la dirección vertical el objeto acelera hacia el suelo debido a la gravedad, el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial. Determinan la forma y el alcance de la trayectoria, la cual es más alta y más larga con un lanzamiento a un ángulo mayor. El tiro parabólico es una combinación de esos dos movimientos y se puede describir con ecuaciones que representan la posición horizontal y vertical en función del tiempo. En fin, es como el tiro parabólico es como si yo tengo un objeto aquí y lo lanzo así y tiene una curvatura y en sí estamos diseñando un método para de lo que puede ser la gravedad de una forma más concreta o dicha, mejor puesta, sería el movimiento horizontal uniforme. La velocidad de la dirección horizontal es constante porque no actúa ninguna fuerza horizontal significativa, ignorando la resistencia al aire. Este es el primer punto. El segundo punto sería el movimiento vertical acelerado. Ya dicho, el objeto experimenta una aceleración constante hacia abajo debido a la gravedad, aproximadamente 9.8 metros por segundo de la Tierra, que eso sería como la ecuación de la gravedad de la Tierra. Características claves serían como el ángulo de lanzamiento, que sería la trayectoria de un proyectil depende del ángulo con el que se lanza, lo que afectará su alcance máxima y altura máxima, como yo decía, o sea, con la curvatura, así dependiendo de cómo caiga y la curvatura que tenga, eso ya es lo que viene siendo. También viene siendo como la velocidad inicial. El valor de la velocidad con el que el objeto es lanzado también influye en la distancia recorrida y la altura alcanzada. También está la gravedad, que es la aceleración debido a la gravedad a la causada de la curvatura hacia abajo de la trayectoria.
Existen muchos tipos de fórmulas, los cuales se podrían poner al siguiente o aquí abajo, no sé. Y pues eso creo que sería uno de mis puntos más. Bueno, yo voy a decir una de las tantas utilidades que la humanidad le ha dado al tiro parabólico. Armas de fuego. El tiro parabólico es fundamental en el diseño y uso de proyectiles, en este caso para que den en el objetivo. Deportes. En deportes como fútbol, baloncesto, golf, tenis, béisbol y voleibol, el tiro parabólico se aplica para la trayectoria de la pelota o balón y que dé en el objetivo. Astronáutica y vuelos espaciales. El lanzamiento de cohetes y naves espaciales tiene una estrecha relación con el movimiento parabólico, especialmente en la fase inicial del lanzamiento. Con esto básicamente hacen los cálculos de la trayectoria para que todo el viaje o trayecto que quieran tomar salga bien. Cálculos y diseño de ingeniería. En ingeniería civil y arquitectura, el tiro parabólico se usa para el diseño de las estructuras como puentes, rampas o caminos, cosas que utilizamos diario básicamente. Cálculos de trayectorias para satélites, que viene siendo igual que la anterior, pero esta vez con satélites para que estén rodeando el planeta Tierra perpetuamente o el tiempo que deseen. Simulaciones y modelado matemático. Se usa como un modelo matemático simplificado en muchos problemas de física e ingeniería. Pues aquí no tengo que decir que se utiliza para resolver problemas de física, astronáuticos, o sea, problemas en general de física. Exploración y modelado en la naturaleza. El tiro parabólico también es útil para modelar el movimiento de piedras, hojas u otros objetos. Ay, mero.